Hace varias clases que venimos, a ver si hacemos silencio, venimos trabajando sobre las estructuras de control. Empezamos a ver instrucciones, primero vimos el tema de los datos, qué significado tenía el trabajar con constantes, con variables, vimos asignación y empezamos a ver estructuras de control. Vimos la secuencia, que era la más sencilla, la clase pasada vimos selección y hoy vamos a ver iteración, ¿no? Vimos como una especie de paréntesis, vimos subprogramas, ¿no? Vimos la diferencia entre función y script y hoy vamos a ver iteración, que va a ser las instrucciones que me van a permitir repetir algún tipo de cálculo, ¿tá? O de cómputo que quiera hacer. Primero, algunas aclaraciones capaz que de terminología, de palabras que voy a usar o cosas que voy a decir y que bueno, a veces puedo usar una, a veces puedo usar otra, pero más o menos es todo lo mismo, ¿tá? Lo primero es que tengan claro que la palabra iterar básicamente es un sinónimo de repetir, ¿tá? En computación se usa iterar, se dice iterar, cuando estoy haciendo una repetición de algo, ¿tá? Las estructuras de control de tipo iteración básicamente lo que me van a permitir es repetir la ejecución de una o más instrucciones tantas veces como yo precise. A veces como yo precise puede depender de los datos que tenga o puede depender de alguna característica particular del problema, digamos, ¿tá? Hay otros nombres que a veces se usan para iteración, son todos equivalentes, ciclo, bucle, en inglés se habla de loop. Todas esas palabras son más o menos sinónimos y se van a dar cuenta que las voy a usar intercambiado, que a veces me va a salir una, a veces me va a salir otra, pero todas quieren decir básicamente lo mismo, ¿no? Bueno, cuando tengo una estructura de iteración, voy a tener un conjunto de instrucciones que son las que quiero repetir, esas que quiero que se ejecuten varias veces. Cada vez que se ejecuta ese conjunto de instrucciones, ¿tá?, se dice que estoy pasando por el ciclo o pasando por el loop, ¿tá? Digo eso porque lo voy a decir cuando hagamos ejemplo de ejecución, voy a decir, bueno, ahora pasamos por el ciclo, pasamos por el loop. El pasar por el ciclo, pasar por el loop, es eso, es el código ese que tengo que repetir, bueno, voy a repetirlo esa vez, digamos, ¿tá? ¿Se entendió más o menos esto? Esto es todo terminología, es porque estas palabras, a medida que vaya hablando, las voy a ir usando y que queden claro, ¿tá? Bueno, una cosa que es importante darse cuenta cuando tengo repetición, cuando tengo iteración, es que yo necesito algo que haga que esa repetición pare. ¿Ah? Si no, tendría un programa infinito, que lo que hace es calcula algo infinitas veces, porque nunca pararía esa repetición. O sea, naturalmente, cuando tengo una repetición, tengo que tener alguna forma de control de esa repetición, de controlar cuántas veces la repetición se va a llevar a cabo. Bueno, básicamente eso se hace a través de una condición. ¿Ah? Después vamos a ver dos estructuras del lenguaje. Hay algunos lenguajes que tienen una tercera estructura, pero hay lenguajes que llegan a tener hasta 4 estructuras de repetición. En el curso vamos a ver 2. Las ideas de esas 2 se pueden llevar a las otras sin problemas. Vamos a ver una que se llama while y otra que se llama for. La condición va a ser bastante explícita en el while, porque la vamos a tener que escribir nosotros, ¿ah? Va a ser una condición lógica que nosotros la vamos a escribir. En el caso del for también va a haber una condición que controla la cantidad de veces que se ejecuta, pero es como más implícita. Nosotros no vamos a poner la condición lógica que queremos que pase. Vamos a poner unos valores en algunos lados y de alguna forma automáticamente se va a chequear eso, ¿da? Bueno, como decía, básicamente esa condición lo que va a hacer es controlar cuántas veces se va a ejecutar ese código, ¿ah?
Y por otro lado, ¿no? Yo quiero algo que se repita muchas veces. Como les decía, necesito algo que controle cuántas veces se ejecuta, que es la condición, y necesito lo que quiero repetir, lo que quiero que se haga muchas veces. Que eso es a lo que se llama bloque o cuerpo de la iteración. ¿Tá? Que básicamente es eso, un conjunto de sentencias que se va a repetir muchas veces. ¿Tá? En general, esa repetición tiene un sentido, ¿no? Tiene un propósito, es un cálculo, algo que me permite hacer algo en particular, ¿no? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Hasta ahora no vimos nada de instrucciones, vamos a llegar a la instrucción, a las instrucciones, pero bueno, estas cosas son como cosas generales que está bueno tener claras antes de ver, antes de trabajar directamente con las instrucciones. Bueno, cuando yo tenga que ejecutar el cuerpo de la iteración, o sea, ese conjunto de instrucciones que quiero ejecutar, de alguna forma se va a evaluar la condición. Vamos a ver, como les decía, que en el while eso nos va a parecer más natural, va a ser como más explícito, y en el for es más implícito, pero ese chequeo de la condición está. Y bueno, y ahí depende un poco de las estructuras con las que trabajen los lenguajes. El evaluar esa condición podría hacerse antes o después del bloque. ¿Tá? Imaginémonos que tenemos... Imaginémonos que tenemos algo en lo que es... bueno, nosotros usamos el mientras, ¿se acuerdan? El mientras va a ser bastante parecido al while. Por ahora lo voy a escribir así. ¿No? Si fuera como pseudocódigo, mientras se cumple esta condición, repetí estas instrucciones. Cuando llego al final, otra vez vuelvo acá y chequeo la condición si se cumple. Si se cumple, ejecuto. Este sería un ejemplo de que la condición se chequea antes de ejecutar las instrucciones. ¿Ah? O sea, si el código viniera así, lo primero que hago es chequeo la condición y ejecuto el código. Después hay otros lenguajes que tienen una estructura que, por ejemplo, lo podría escribir así. Repetir hasta que se cumpla una cierta condición. Le voy a poner acá condición 1 y condición 2 porque esto repite mientras que es verdadero. O sea, mientras se cumple la condición repite, y esto repite hasta que se cumple la condición. Eso repite mientras la condición es falsa y cuando es verdadera sale. ¿Tá? Les pongo condición 1 y 2 para que queden claros. Ahí dice, por ejemplo, la evaluación de la condición puede hacerse antes o después. Acá tenemos un ejemplo de una estructura que evaluaría antes, y acá tenemos un ejemplo de una que evaluaría después. Sin saber nada, no sabemos código, no llegamos al while, no sabemos cómo se escribe. ¿Qué diferencia tienen estas dos estructuras? Además de esto de que dije, bueno, esta repite mientras que esto es verdadero, y esa termina cuando la condición es verdadera. ¿Se les ocurre alguna diferencia viendo así lo que dice el compañero? Esta por lo menos se ejecuta una vez el código. ¿Está? ¿Se ve eso? En esta vengo así ejecutando, ejecuto estas instrucciones y después se cumple. En esta yo puedo decir que no se repita nunca. Si la condición la primera vez que vengo es falsa, nunca entra. Bueno, vamos a ver que el while que vamos a ver hoy es así, digamos, sigue esta estructura, y como les decía, hay otros lenguajes de programación, no Octave ni MATLAB, que tiene una estructura que se llama repeat until, que es de este tipo. En general los lenguajes tienen las dos, digamos, o en algunos lenguajes se llama do while. ¿Ah?
Después de que uno aprende a programar con uno, programar con el otro es prácticamente lo mismo. No hay mayor diferencia. Entonces, nos vamos a quedar solo con este ejemplo, pero sepan que en algunos lenguajes existe una estructura similar de repetición. Bueno, dependiendo del resultado de la evaluación es que yo tengo que decidir si vuelvo a ejecutar o no las instrucciones. Como les decía, en el ejemplo de la izquierda, esos eran mientras la condición es verdadera, y en el de repetir, en general, es al revés. Es hasta que, mientras la condición es falsa, repito, y cuando la condición es verdadera, salgo. ¿Ah? Una cosa que es importante y que deberían tener claro a partir de lo que ya hemos visto en las clases anteriores, yo tengo un conjunto de instrucciones, que se van a repetir y voy a tener una condición que es lo que me va a decir si esto se corta o no se corta, si se sigue ejecutando o no se sigue ejecutando. Para que haya un cambio, ¿no? Imagínense este código que está acá. Mientras condición 1, este código fin mientras. Si estas instrucciones no modifican de alguna forma esta condición, esto nunca termina. Porque la primera vez que evalué esto era verdadero. Si esto no tiene efecto sobre lo que está escrito acá, lo que va a pasar es que va a volver a ser verdadero y va a ser verdadero todas las veces, infinitas veces. ¿Se ve eso? ¿Se entiende? Eso es importante. Ahora después cuando lo veamos con ejemplos voy a decir, eso es un error típico al usar estructuras de iteración que se le llama loop infinito. O sea, yo tengo un loop, una estructura de repetición que no termina nunca. Sigue ejecutando y sigue ejecutando y sigue ejecutando. Bueno, como yo voy a tener que modificar de alguna forma la condición, esa condición se tiene que modificar, tiene que haber necesariamente dentro del bloque alguna variable que forme parte de la condición, que puede ser una o pueden ser varias, que se modifiquen durante la ejecución de la iteración, digamos. ¿Tá? Es medio natural y se desprende de lo que dije anteriormente, o sea, si yo quiero que condición 1 cambie para poder salir en aquel caso, supongamos que condición 1 usa la variable x, y y z, alguien tiene que modificar o x o y o a z. Si no se modifican esas variables, no se cambia la condición. ¿Ah? Es más o menos lo mismo, pero yendo más a detalle, ¿no? O sea, alguna variable que aparezca en la condición se tiene que modificar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Después vamos a ver que en el while eso es explícito, lo tengo que hacer yo, y en el for eso es implícito, lo hace automáticamente el for. ¿Ah? Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Pero siempre tiene que haber un cambio sobre las variables. Si no hay un cambio sobre las variables que forman parte de la condición, se seguiría repitiendo el código para siempre. Bueno, esto acá ya está un poco más particular. Vamos a ver que esto en realidad tiene bastante más sentido para el while. En el for, como les decía, es un poco más automático. Vamos a ver el while y vamos a ver que esto tiene más lógica para el while. La condición lógica, de alguna forma, que evalúe que esa cantidad de cosas se tienen que repetir, bueno, una de las variables de esa condición lógica se tiene que modificar. ¿Okay? Es lo mismo que vengo diciendo. Si yo tengo una condición fija, una condición que siempre es igual, no voy a poder cortar la iteración. ¿Tá? Eso podría ser eso, por ejemplo, porque escriba 1 igual a 1. Si yo pregunto si 1 es igual a 1, siempre es verdadero, ese loop no se corta nunca. Ahora, si mi condición es si x es mayor que 5, si yo estoy trabajando y repitiendo código, si yo estoy modificando el valor de x, si en algún paso modifico x y pasa a valer menor o igual que 5, ese loop se va a cortar.
¿Está? Así de sencillo. Tengo que cambiar al menos una de las variables. Bueno, y acá está dicho lo mismo. Es un poco reiterativo, pero es uno de los errores más comunes que uno tiene en iteración, digamos, que es eso, tener un loop infinito. O sea, si yo quiero modificar una variable, la única forma que conocemos de modificar variables es a través de las asignaciones. O sea que voy a tener que tener una asignación en algún lado, ¿no? Si en condición 1 aparecen las variables x, y y z, lo que va a tener que pasar es que dentro del código voy a tener que tener alguna asignación en la que del lado izquierdo aparezca o x, o y, o z. Si eso no pasa, no voy a poder cortar ese loop. ¿Ah? Es tan fácil como ver el código y ver eso. Si estoy trabajando con una condición que tiene estas tres variables y en el código del loop estas nunca aparecen del lado izquierdo, ese loop está mal. Seguro que está mal. ¿Está? ¿Quedó claro? Eso es lo mismo que venía diciendo, pero aterrizándolo a asignaciones. Vamos a ver entonces dos instrucciones, como decía, el while y el for. El while yo creo que es la que les va a resultar más sencilla de entender. Es siempre la más... es la menos rara para lo que venimos viendo hasta ahora. Y el for tiene algunas particularidades que complican un poco más el entender qué hace. Bueno, el while va a querer significar, como decía, la estructura esta que teníamos en el pseudocódigo. Va a ser el equivalente al mientras, ¿tá? O sea, mientras se cumpla una cierta condición, lo que quiero hacer es repetir la ejecución de un conjunto, de una o un conjunto de instrucciones. ¿Tá? Es lo que hasta ahora en el pseudocódigo era el mientras que pase tal cosa, repetí estas instrucciones. ¿Cómo se escribe? Se va a escribir con la palabra reservada while. ¿Tá? Después voy a tener que poner una condición lógica o booleana. Acuérdense que esa condición puede estar formada, no tiene por qué ser solamente una comparación, sino que puede estar formado por ands y varias subexpresiones, digamos, o ors y varias subexpresiones. El conjunto de instrucciones que quiero repetir y después end while, o puedo escribir end directamente, es lo mismo escribir end. ¿Tá? Hace unas versiones ahí, sobre todo Octave y MATLAB un poco lo ha seguido. Se agregaron como palabras reservadas especial para el while. O sea, antes se usaba directamente end. Había, ¿no? Uno usaba un end que era el mismo para todos. ¿Tá? Había un end, si iba con un while, ese end cerraba el while, pero lo podía usar para otras estructuras. ¿Tá? ¿Se acuerdan que en la clase pasada cuando vimos los if, había una forma de que si estaba el código mal indentado, para saber con qué end iba, yo decía, bueno, ¿dónde está el if else anterior? Y eso lo iba viendo. Si tengo mezclados while, se empieza a complicar todo mucho más. Entonces, usar una palabra distinta para el end del while que para el end del if hace más fácil darse cuenta que cierra con qué, digamos. Ustedes para el curso, si quieren usar end, está bien. Si quieren usar end while, usen end while. Cualquiera de los dos son exactamente equivalentes, no hay cosa. ¿Cómo funciona? Bueno, vengo ejecutando el código secuencialmente. Lo primero que hago es evaluar la condición. Si la condición es verdadera, paso a ejecutar el conjunto de instrucciones. ¿No? Si esta condición se cumple, vengo acá y ejecuto. Llegué al final del while y tengo que venir acá nuevamente a chequear la condición. Si la condición es verdadera, otra vez repito las instrucciones y así. En cualquiera de los pasos, ya sea la primera vez que paso
o después de repetir algunas veces. Si la condición es falsa, salto acá. Y sigo ejecutando desde ahí. ¿Ah? Vamos a verlo con el diagrama de flujo. Esto es lo mismo, pero gráfico. Viene ejecutando secuencialmente el código y tengo la condición. Cuando la condición es falsa, salgo a donde sigue el resto del programa. Si la condición es verdadera, repito el bloque de instrucciones y vuelvo a chequear la condición. ¿Tá? Voy a repetir este ciclo tantas veces como esta condición sea verdadera. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Bueno, vamos a empezar a hacer algunos ejemplos de ejecución para entender. ¿Sí? No, el for también tiene un end y creo que el end tiene un endif ahora. Eso me parece que quedó un poco incoherente porque en la pasada lo presenté solo con el end. Pero el for, la siguiente que vamos a ver, también se puede poner en for. ¿Ah? ¿Sí? Sí, para que no se muestren en pantalla, digamos. Y porque imagínate que vos estás ejecutando ese código y a vos te interesa el resultado final. Pero te puede interesar que queden cargados nomás. O sea, acá en este ejemplo que es tan corto, como lo que estamos haciendo es ver nomás que da, en realidad los podría mostrar en pantalla, digamos. Pero por ejemplo, si esto se repite, si este código se repite 100 veces, te va a escribir 100 veces el valor de z, x e y. Y vos querés el cálculo final. Sí, sí, se podría poner solo en. Es la aclaración que hice hoy. Este end while podría ser un end. Es lo que les digo. Si ustedes cuando escriben el código ponen end while, lo bueno es que es más fácil para nosotros, digamos, entender qué cierra con qué cosa en el código. ¿Tá? Igual los códigos que van a hacer son de unas, no sé, la verdad que tendría que pensar bien, pero no creo que tengan que escribir un código de más de 20, 30 líneas. En general, lo que les suele pasar es que las complicaciones vienen por el lado de los if, a veces cuando hay muchos casos y esas cosas, pero no es común. A lo sumo pueden tener un while con unos if adentro, pero no es común tener un while con otro while por lo menos a esta altura del curso no es común tener un doble while, por ejemplo. ¿tá? Pero pueden usar end while perfectamente, que nos deja más claro que eso cierra el while. Voy a escribir el código aquí, acá sí hacemos el ejemplo de ejecución. Como creo que ya lo dije alguna clase anterior y me lo preguntó alguno por mensaje en el EVA y eso, en general en las clases de programación por lo menos no van a estar las transparencias antes de la clase. Pero no están porque en varios ejercicios lo que hacemos es tratar de entender cómo ejecuta. Que ustedes tengan escrito DA8 en realidad no les sirve de nada antes. Me parece a mí que yo después de la clase hoy o mañana está todo disponible, no tienen por qué copiar lo que está en la... Capaz que es más importante copiarlo del pizarrón, que eso no está en las PPTs, que lo otro. Eso, vamos a hacer las clases siguientes, después de que terminemos todas las estructuras de programación, vamos a hacer ejercicios y me parece que es mucho más interesante que ustedes entiendan la forma de enfrentarse al ejercicio, de ver cómo lo pienso, que ver la solución, digamos. En programación es muy difícil, o es bastante difícil, razonar por analogía, digamos. O sea, porque yo veo una solución, después me plantean otro problema de programación,
y que se me ocurra y que la estructura sea la misma, en general no pasa, digamos. Bien. Vamos a ejecutar este código. Entonces, acá no tenemos llamada función, no tenemos nada. Tenemos el espacio interactivo nada más, así que tengo mi tablita con la X y el 5. Agrego la Y que vale 1, después de ejecutar esta instrucción. Y después Z vale 0. Acá donde les decía que esto de pensar el modelo de ejecución, el tratar de pensar qué está pasando en ese programa, nos iba a servir más, porque efectivamente acá ya es un poco más difícil darse cuenta que hace esto. O sea, a ojo, agarrar y decir, ah, esto me va a dar, es bastante más complicado. ¿Tá? Entonces, vamos a seguir con nuestro modelo de ejecución. Venimos a evaluar la condición. Lo que tengo que chequear es si X es distinto de Y. X vale 5, Y vale 1, así que sí, efectivamente son distintos. La condición es verdadera, así que tengo que entrar al loop. La próxima instrucción que voy a ejecutar entonces es esta. Lo que tengo que hacer es actualizar el valor de Z con Y por X, que es 5, más Z, que vale 0. O sea que esto ya no vale más esto, y ahora vale 5. Estamos de acuerdo, ¿no? Esto por la asignación, tengo una asignación. Entonces, cuando tengo una asignación, lo que tengo que hacer es evaluar la expresión del lado derecho, ver cuánto valen cada una de las variables, hacer las cuentas y asignarlo a la variable del lado izquierdo. Como X vale 5, Y vale 1, me da 5, más 0, 5. Y eso lo vuelvo a cargar en la variable, en la misma variable. ¿Bien? Paso a la siguiente instrucción. X es igual a X menos 1. X valía 5, menos 1 da 4, y tengo que volverlo a cargar en 4, así que no vale más 5, ahora vale 4, y paso a la siguiente instrucción. Y vale 1, le tengo que sumar 1, o sea que vale 2, y lo asigno en 2. Y terminé el primer ciclo, la primera iteración. ¿Ah? Hasta acá no hay nada raro, si se dan, digamos, de acuerdo a lo que veníamos haciendo. Tuve que chequear solamente estas condiciones y ejecuté estas cosas que eran asignaciones. Llegué al final del while y acá es donde viene digamos, lo novedoso para lo que veníamos haciendo, que es que ahora, cuando llego acá, automáticamente salto para acá de vuelta. ¿Ah? O sea, en mi modelo de ejecución, ¿qué es lo que hace, no? Fíjense que yo quiero que estas instrucciones se repitan. Entonces, lo ejecuté una vez y lo que tengo que ver es, ¿tengo que ejecutarlo una segunda vez? ¿Cómo veo eso? Evaluando esta condición. X vale 4, Y vale 2, o sea que siguen siendo distintos, o sea que la condición es verdadera, y vuelvo a ejecutar esta instrucción. Lo voy a hacer con negrita la segunda vez para que queden las dos distintas. Entonces tengo que venir y evaluar la expresión del lado derecho. La expresión del lado derecho es X por Y, que da 8, más 5, ¿lo qué? 13. Más 5, 13, y eso lo asigno en Z. Paso a la siguiente asignación. X vale 4, menos 1 da 3, y lo asigno en X, 3. Paso a la siguiente instrucción. Y vale 2, más 1 es 3,
y lo asigno en Y, llegué al final del while y vuelvo por tercera vez a chequear la condición. ¿Tá? Ahora sí, efectivamente, X e Y tienen el mismo valor, entonces no es verdadera la condición de que sean distintas. Entonces, a partir de ahora seguiría ejecutando desde acá. De acá, fuera del end while. Y si yo acá escribiera X, o escribiera Y, o escribiera Z, valdrían los valores que quedaron en esa tablita. 3, 3 y 13. ¿Tá? Lo que pregunta el compañero es, si esto fuera una función y X, Y y Z fueran parámetros de esa función, dependiendo de qué X, Y y Z me pusieran, eso podría terminar o no terminar. En general vos deberías tener claro el comportamiento de la función, digamos. Ese ciclo no se sabe bien qué hace, es un invento para probar qué dan los casos. Si te pasan un valor no esperado en una función, podría pasar que la función se comporte raro, digamos. En general, con eso lo vamos a ver cuando terminemos con las estructuras, vamos a tener algunas clases como más de resolución de problemas. Y vamos a ver una cosa que se usa generalmente en programación, que es como programación defensiva, que se llama. En el curso nosotros en general no les exigimos que ustedes resuelvan las cosas así, pero por ejemplo, factorial. Si yo te pido que hagas una función para la función factorial, lo razonable es que esa función esté definida para mayor o igual que 0. ¿Qué pasa si alguien te pone un negativo? En el contexto de este curso, si alguien te pone un número negativo, está mal porque la función factorial es para 0. No deberías esperar que alguien te ingrese un valor negativo. Si uno fuera a hacer un programa en el mundo real, que el usuario se puede equivocar y poner un -5, lo que suele hacer uno es programación defensiva, que es chequear que efectivamente la entrada sea lo que debería ser. Entonces dice, bueno, si estoy en un caso, o sea, si me pasa un número negativo, le doy un mensaje de error o algo porque te equivocaste. O sea, en el mundo real es así, en cualquier cosa, en un simulador, en cualquier cosa que hagan, uno programa teniendo en cuenta que puede haber error. Yo qué sé, lo del Río de la Plata, se equivocan al pasar los datos de la grilla y no va a dar un resultado razonable. Sería mejor que yo lo pudiera chequear antes y decirte, hay un error en los datos, a que te comas 8 horas de simulación y cuando veas te dé un número que no tenga sentido, digamos. Por ejemplo. Esa es la forma típica. A veces es muy difícil, es eso, capaz que para en una grilla de todo el Río de la Plata darte cuenta que hay un error en los datos es un problema inabordable, digamos, ¿no? Capaz que lo que pasa es que se rompe y se rompe. Pero si es una cosa así, cuando es claramente una condición el caso factorial sería un caso típico, vos harías un if diciendo, bueno, si me pones un negativo, lo separo, porque es un error. Bien. ¿Quedó claro este ejemplo? Vamos a hacerle una pequeña... Ahora vamos a hacer otros ejemplos de ejecución, pero vamos a hacerle una ligera modificación. 4. Vamos a hacerle una ligera modificación y vamos a ejecutarlo de vuelta. Lo único que hice fue cambiar el Y igual Y, en vez de ser +1 es +2. Vamos a retrotraer todo a cuando la primera vez que evaluamos esto, o sea, esto es 5, 1, 0, estábamos en esa situación y teníamos que evaluar la condición. Voy a ir un poco más rápido esta vez porque ya lo hicimos, o sea que no debería ser nada, no debería ser raro para nosotros. X y Y son distintos, tengo que hacer esta cuenta.
5 por 1, 5, y lo asigno en z. X es igual x menos 1, o sea que esto pasa a ser 4. Y es igual y más 2, así que esto pasa a ser 3. Llegamos al final del while. Saltamos a la condición esta. X, Y son distintos, así que vengo acá. X por Y es 12, más 5, 17, y lo asigno en Z. X igual x menos 1 es 3. Y es igual y más 1 pasa a ser 5. Vengo al final del while. ¿Y qué pasa acá? Tengo que evaluar la condición. ¿Qué pasa? Sigue siendo verdadera, ¿no? Me distraje, me equivoqué. No sabemos qué hace este código, no es relevante. Me equivoqué y le erré acá el número. ¿Va? Le erré. Era más 1 y puse más 2. Esta condición no se va a cumplir nunca. Fíjense lo que va a pasar. ¿Por qué a esto se le llama loop infinito? Fíjense, ¿qué va a pasar? Esto no se cumple. Vengo para acá. Lo que hago es actualizo estas variables. Vengo para acá. Se chequea la condición. La condición nunca se cumple. La cantidad de memoria que usa el programa es fija. O sea, está usando estas 3 variables. No está usando más nada que eso. Entonces, el comportamiento que esto tiene en la práctica, o sea, si ustedes prueban escribir esto en un archivo y ejecutarlo en Octave o en MATLAB, lo que les va a pasar es que el programa empieza a ejecutar y nunca les devuelve el control a ustedes ¿no? En el entorno interactivo. Ustedes llaman a una función que haga esto, o un script que haga esto. Lo que va a pasar es que nunca les va a devolver el control. ¿Por qué? Porque él puede seguir ejecutando. O sea, esta condición nunca se cumple y esto nunca hace que se rompa el programa. ¿Se entiende eso? O sea, no hay nada... Está mal semánticamente, porque no hace algo útil o lo que yo quiera que haga, lo que sea que este loop hacía, pero en realidad no hay forma que él detecte que está haciendo algo mal, digamos. No se rompe este programa. ¿Tá? Eso es importante que lo tengan claro. Prueben, hagan un ejemplo con un loop infinito y lo que les va a pasar es eso. El programa empieza... Repite, nunca les da el control a ustedes porque nunca terminó. Para él no terminó si esa condición no se cumple. Si no se cumple, ¿por qué cortar? ¿Ah? Por eso se le llama loop infinito. Se ejecuta infinitas veces y no se rompe, digamos. ¿Tá? Después vamos a ver más adelante, en la segunda mitad del curso, que hay un error parecido que pasa cuando tengo un error así como en la condición, pero cuando tengo recursión, ¿tá? Que es otra cosa que vamos a ver después del primer parcial, vamos a ver que la forma en la que se manifiesta ese error es distinta. ¿Tá? Que ahí sí el programa se va a romper y va a dejar de ejecutar. ¿Tá? Pero eso después del primer parcial. ¿Quedó más o menos claro esto? ¿Ah? Entonces vamos a hacer algún ejemplo más. ¿Qué? No, y ahí lo que te va a pasar es que vas a tener que cortarlo con control C, algo así, cortarlo con el teclado, y te das cuenta, o sea, al ver ese comportamiento en un código que debería terminar, es que tengo un error, tengo que revisarlo y en algo me equivoqué, digamos. Pero eso es lo que les decía yo en las otras clases. ¿Se acuerdan que en las otras clases les decía que a veces hay errores que los detecta el compilador, que a veces hay errores, y a veces hay errores que son de este tipo? O sea, es... le erraste ahí en un más 1, un más 2, el compilador, el intérprete, no tiene forma de saber que le erraste en eso. O sea, no sabe qué es lo que vos querés que haga ese programa. Va y ejecuta las instrucciones que tiene para ejecutar. Si escribiste ese código, loop infinito. Habrá querido hacer un loop infinito. Bien, vamos a...
Vamos a hacer un par de ejemplos más. Después en las PPT está el código, pero la idea es también para ver la ejecución. Bien, tenemos este código también para ejecutar. Vamos a hacer el espacio de memoria. Tengo prod y tengo la variable i. Voy a empezar a ejecutar, empiezo por la primera instrucción. Voy a ir un poco más rápido con este ejemplo. Prod vale 1, i vale 2. Y lo que chequeo es que prod sea menor o igual que 10.000. Bien, sí se cumple esa condición, así que paso a ejecutar acá. Tengo que hacer prod, que es 1 por 2, y asignarlo en prod. Y incremento i en 1. Llegué al final del while, chequeo la condición. Lo que tengo que hacer es otra vez multiplicar i por prod y asignarlo en prod. 2 por 3 es 6. Ejecuté esta y paso acá. I es igual a i más 1. 4. Y bueno, vamos a hacerlo rápido. Voy a hacer todos los pasos, pero este rápido, el otro ya lo miramos por arriba. Ahora pasé a valer 4. Otra vez la condición se sigue sin cumplir. Vengo acá. 6 por 4 es 24. Fíjense que siempre lo que estoy haciendo es el acumulado que tengo, lo multiplico por el otro y incremento en 1. O sea que este pasa a ser 5. Ahora este pasa 5 por 24 pasa a ser 120 y este pasa a ser 6. 6 por 120 es 720. Este pasa a ser 7. 0, 4, me llevo una, 5040. Y este pasa a ser 8. Ahora productoria vale 5040, es menor que 10.000. Prod viene de productoria. Vengo acá y tengo que multiplicar por i. 8 por 5, esto es 40, y 8 por 4 es 32. Y hice este cálculo. Tengo i igual a i más 1. Y este pasa a ser 9. Bueno, pero esta la tengo que... Como está dentro del loop, la tengo que ejecutar, digamos. Así que i es igual a i más 9, llegué al final del while, la condición no se cumple y el resultado final en las variables, en el caso de prod, es 40.320 y en el caso de i es 9. Básicamente lo que se hizo es calcular como la productoria.
Y el código, por cómo está estructurado, queda pasado 1 del valor que yo preciso. ¿Tá? Eso está así, digamos. Pasado 1, o sea, no queda en 5040. No. A ver, lo que vos estás encontrando acá es el primer valor de la productoria que hace que la productoria sea mayor que 10.000. Eso es lo que estás encontrando. Ese valor es 40.320. Por cómo está construido el código, que el incremento es anterior. Esto está bueno para verlo. Acá hay un tema de dónde yo hago el incremento. ¿Tá? ¿Vieron este ejemplo? Yo salgo con 40.320, que es el valor correcto. O sea, es el primer número de una productoria que me da más que 10.000, pero salgo con i valiendo 9, cuando en realidad el número que hace que la productoria valga más de 10.000 es 8. Eso es porque el incremento está después, digamos, de alguna forma. Se puede hacer un código equivalente, o ese código bien. Sería productoria es igual a 1, while productoria es menor que 10.000. Vamos a ver este código. La productoria vale 1, i vale 1, productoria es más chica que 10.000, entonces lo primero que hago es incrementar, este pasa a valer 2, y lo que hago es acumular ahí, o sea que este vale 2. Llegué al final del while y vengo acá. Lo primero que hago es incrementar, o sea que este vale 3, multiplico, ahora este vale 6. Llegué al final del while, otra vez repito, lo primero que hago es incrementar, vale 4, 6 por 4, 24. Llegué al final del while, otra vez repito, primero sumo 5, después incremento 120, después multiplico, perdón. Llegué al final del while, la condición no se cumple, primero sumo 6, ahora multiplico 720. Llegué al final del while, la condición no se cumple, otra vez, primero incremento, 7, multiplico 5040, era, ¿no? 5040. Llegué al final del while, la condición no se cumple, lo primero que hago es incrementar, 8, 8 por 5000 es el 40.320. Llegué al final del while y en este caso terminé el ciclo con el i que me interesa, digamos. ¿Está? ¿Se entiende eso? Fíjense que lo único que cambié ahí es el orden en el que hago el incremento. El valor del i para que la primera multiplicación tenga sentido, digamos. ¿Sí? ¿Está? Ese es un detalle. En general el tipo de cosas que resolvemos son un poco más sencillas que esas y en general no me acuerdo que haya mucho ejemplo en el que haya problemas así. A veces puede pasar con un caso de borde. ¿Ah? ¿Se entendió esto?
¿Ah? Hicimos otro ejemplo más de ejecución detallado para entender bien cómo funciona. Y fíjense, como mis condiciones son afectadas por lo que yo hago acá, influye el orden en el que hago las cosas. ¿Tá? En las transparencias voy a poner los dos ejemplos, porque en las que están hasta ahora tiene solo uno, que es el que está mal, digamos. De forma similar, no sé, se puede hacer un ejemplo, por ejemplo, para sumatoria, ¿no? Entonces, fíjense esto que es una característica. Ahora cuando veamos el while va a ser importante. Cuando veamos el for, perdón, va a ser importante empezar a quedarnos con esa idea. El while en general yo lo uso, ¿tá? Cuando yo tengo repeticiones en las que a priori no sé cuántas veces se va a ejecutar el código. ¿Ah? Eso es. El while lo uso en general en repeticiones en las que a priori yo no sé cuántas veces se va a ejecutar el código. Si yo les daba esto y les decía, bueno, ¿cuántas veces tenés que repetir ese ciclo para que te dé el valor? Y no sabés, porque justamente lo que querés resolver es cuántas repeticiones precisás, digamos. ¿Ah? Hay otros casos en los que yo sí ya sé a priori la cantidad de repeticiones que quiero hacer. Si yo les digo, busquen el máximo elemento en un vector, y ustedes saben que para encontrar el máximo elemento en un vector, ¿cuántos elementos del vector van a tener que recorrer? Todos los elementos del vector, salvo que el vector estuviera ordenado y entonces ya supieran que miro el último y es el más grande. Si yo tengo un vector que tiene elementos y quiero saber el máximo, tengo que mirar todos los elementos para saber cuál es el máximo. Hay en otros problemas en los que no pasa eso. Si yo les digo, díganme si el número 2 pertenece o no a los elementos del vector, en general, ustedes no saben cuántos elementos tienen que ver para saber si el elemento 2 forma parte del vector o no. ¿Se entiende? O sea, si yo les digo, ¿cuál es el máximo elemento de un vector? Ustedes, para darme la respuesta correcta, necesariamente tienen que ver todos los elementos del vector. Porque ustedes, por ejemplo, un vector en el que el máximo no está en el último, si ustedes no miran todos los elementos, me pueden decir cuál es el máximo sin ver el último elemento. Ahora, si el máximo está en el último, si ustedes no lo revisaron, no saben cuál es el máximo. Entonces, para un caso general de cualquier vector aleatorio que yo pueda construir, tengo que mirar todos los elementos. Ahora, si yo les digo, quiero saber si el número 2 pertenece al vector, ¿cuántos elementos tienen que revisar? Depende del vector. Sí. Vas al tercero, vas al siguiente elemento. No. O sea, lo que te va a pasar es que la cantidad máxima de elementos que podrías llegar a ver es la cantidad de elementos que tiene el vector. Pero cuando vos efectivamente ya encuentres al 2, vos no vas a seguir buscando. Por eso, sí, tendrías que ponerlo explícitamente en la condición. Después vamos a ver iteraciones sobre vectores, pero si vos tenés una condición sobre el while, tenés que chequear las dos cosas, que no te vayas del máximo de los elementos del vector y que no hayas ya encontrado lo que estabas buscando. Por ejemplo. Entonces, eso es importante que lo empiecen a pensar ahora. Ahora vamos a ver cómo es el for, porque esto es típicamente un error que se comete cuando se resuelven los ejercicios de iteración. ¿Ah? Para iteración tenemos dos herramientas. Una es el while y otra es el for. En algunos casos tengo que usar el while y en otros tengo que usar el for. Y los ejercicios de iteración buscan que ustedes, dentro de las cosas que tienen que hacer, nos demuestren que saben cuál de las dos herramientas es la que tienen que usar. ¿Ah? Y esto es lo que decía que no tiene que ver con la eficiencia. No es que
es más eficiente hacer un while que hacer un for. Es, si yo tengo que encontrar un elemento en un vector y el elemento está en la primera posición y sigo preguntando más allá si el elemento está o no está, lo que estoy haciendo es una solución que no es correcta, digamos. Otro docente del curso ponía un ejemplo. Es como a un ingeniero civil le dicen, construí un puente de acá para allá. Nadie le dice que no tiene que andar vivoreando el puente, pero es como lo solucionaría, digamos, salvo que, no sé, que sea el puente este, el de José Ignacio ahora, o alguno de esos raros. En general vos harías el puente en línea recta, digamos, está. Si yo estoy buscando un elemento y en la primera posición está, no sigo buscando, pues ya sé que está. ¿Qué sigo buscando más allá? ¿Está? Vamos a ver ejemplos de esto y siempre les voy a tratar de hacer pensar y de que reflexionen sobre eso, sobre sé a priori cuántos elementos, sé a priori cuántas veces tengo que repetir o no. Si no lo sé, si este problema en particular que estoy resolviendo a priori no sé cuántas veces tengo que repetir, lo que tengo que hacer es un while. Si yo sé a priori cuántas veces tengo que repetir, lo que tengo que hacer es un for, que es lo que vamos a ver ahora. La cantidad exacta de veces que se tiene que repetir, sí. Entonces, ahora vamos a tener una estructura que nos va a permitir repetir una o un conjunto de instrucciones, un número exacto de veces que lo voy a saber a priori antes de empezar la repetición, ¿tá? Fíjense que es bien el ejemplo ese que les decía de un máximo, ¿tá? Si yo tengo que buscar el máximo en un vector de n elementos, tengo que ver los n elementos. Si no los miro, no sé si el máximo, no sé si te devolví el máximo o no. Ahora, si yo quiero buscar si el elemento 5 pertenece o no pertenece, y no sé, porque capaz que es el primer elemento y ya está, y terminé. Cuando busco el máximo, mirando el primer elemento, yo no sé si es el máximo o no. Hasta que no los vi todos, no lo sé. ¿Ah? Entonces yo acá sí quiero repetir una cosa, una cantidad fija de veces. La instrucción esta la vamos a ver hoy y vamos a seguir la clase que viene, vamos a hacer algunos ejemplos más, porque es un poco complicada en el sentido de que hay algunas cosas que pasan que son un poco automáticas, digamos, ¿no? Yo les decía que el while en general para ustedes es más sencillo porque todo lo que pasó ahí es lo que venimos viendo. No hay ninguna magia, salvo que cuando llego al final del while el código sube para arriba. Pero no hay asignaciones automáticas de variables, no pasa nada acá que no le estemos diciendo que pase. ¿Ah? En el for hay algunas cosas que pasan como automáticas y que a veces pueden ser un poco confusas de entender. ¿Ah? Entonces, vamos a ver la sintaxis. Lo primero es que vamos a tener que poner for un cierto contador es igual un valor inicial y un valor final, 2 puntos, un valor final, y una instrucción o un conjunto de instrucciones que quiero repetir. Y voy a poner al final un end for. Siempre el end lo que me indica es dónde termina lo que estoy repitiendo. ¿Tá? Si no tuviera ends, no sabría dónde sigue el resto del código, ¿no? Si acá hay una instrucción acá, si ustedes no ponen el end, tanto sea del while o del for, lo que uno tiende a asumir, si esto no está escrito, es que estas instrucciones también se repiten todas las veces, ¿no? Entonces preciso ese end. ¿Cómo funciona esto? Esto es un tanto más complicado que lo que veníamos viendo. Vengo ejecutando el código secuencialmente, y lo primero que hago cuando me encuentro con el for es que le asigno el valor inicial, este valor ini, a la variable contador. ¿Tá? A la variable esa que puse como contador, le asigno inicialmente. Lo siguiente que se hace es que se compara
el valor que tiene la variable contador con el valor este de borde que le puse. Si el valor que toma la variable contador es menor o igual que ese, quiere decir que todavía tengo que repetir. O sea, imagínense, para fijar ideas, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, imagínense que yo quiero repetir algo 10 veces. Entonces, típicamente lo que pondría es entre 1 y 10. Cuando esto pasa ejecutando, viene acá, lo que dice es a esta variable que se puede llamar contador, por ejemplo, le asigno 1. 1 es menor o igual que 10, sí. Eso quiere decir que todavía no completé todas las repeticiones que tenía que hacer. Paso a ejecutar las instrucciones. ¿Ah? Ejecuto las instrucciones. Llegué al final del for. Y acá es donde viene la cosa extraña para lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Automáticamente se incrementa el contador. O sea, si yo le había dicho entre 1 y 10, lo que va a pasar es que la variable contador, después de que llegué acá al final del for, automáticamente pasa a valer 2. ¿Tá? Eso es la cosa rara que hay acá. Es como la magia, por así llamarle, la cosa automática que tiene diferente a las otras instrucciones. ¿Tá? Bueno, ahora contador vale 2. Es menor o igual que 10. Entonces, tengo que repetir. Fíjense, entré con 1 la primera vez. Entré con 2 la segunda vez. Repito las instrucciones. Llego al final. Ahora vale 3. Hasta que en una vez repetí y va a pasar a valer 10. Cuando valga 10 es menor o igual que 10. Fíjense, entré con 1, entré con 2, entré 10 veces. Ese 1 y 10 me deja ver que ese código se va a repetir 10 veces. ¿Ah? Mirando el cabezal, yo me doy cuenta de cuántas veces se repite ese código. ¿Ah? En algún momento, ¿ah? Voy a entrar con 10, voy a repetir las instrucciones y lo que va a pasar es que llegué al final y tengo que incrementar nuevamente el contador. El contador pasa a valer 11, 11 ya no es más chico que 10, menor o igual que 10, entonces terminé de ejecutar el for. ¿Se entendió más o menos la idea? Ahora vamos a hacer algún ejemplo de ejecución para que quede bien claro, porque es un poco más confusa. Sí, no sé quién. Sí. Bueno. Pregunta el compañero si estos valores son fijos durante la ejecución del loop o no. En general, la sugerencia que les vamos a hacer nosotros es que los mantengan fijos. Hay lenguajes en los que se puede modificar, incluso en el práctico 3, que los ejercicios de for los van a hacer la semana que viene, porque todavía no lo habíamos dado en el teórico. Uno puede tocar eso. El problema es que cuando uno toca eso, o sea, si yo te pongo un cabezal que dice, por ejemplo, for i igual 1 a 10, yo miro esto y yo digo, ¿cuántas veces se ejecuta esto? 10 veces. Si yo te pongo un cabezal así, bueno, vos decís, eso se ejecuta n, asumiendo que nadie modifique el n acá. ¿Ah? Si alguien modificara el n y el lenguaje te permitiera modificarlo, se empieza, o sea, vos no sabés cuántas veces se ejecuta. Y perdés como toda la gracia del for. Antes tenés que haber dicho cuánto valía n. Sí, acá tendrías que haber, n tendría que estar asignada cargado a algo. Sí. Claro, querés saber, pero es eso. Por ejemplo, un vector tiene largo n y vos decís, bueno, n veces. Pero lo que no deberías hacer bajo ningún concepto es cambiar el n acá. O sea, es como si vos lo cambiás, es como que no tiene mucho sentido lo que estás haciendo. ¿No? En MATLAB lo van a hacer con ejemplos en el práctico 3. Por cómo funciona, aunque vos lo cambies, en general ni siquiera te enterás. Porque lo que hace MATLAB y Octave es que la primera vez que pasa calcula todos los valores que va a precisar. Entonces si vos después tocas el n, tocalo lo que quieras, que no se va a enterar.
En muchos otros lenguajes no es así. Y si tocas el N acá, podés hacer cualquier macana, digamos, básicamente. ¿Ah? Entonces, la sugerencia, que va de la mano de estas que están acá también, es nunca toquen las variables. Si usan variables por algún motivo para los extremos, por ejemplo eso, ¿no? El largo de un vector lo seteo en una variable y pongo el N acá, nunca le asignen algo, o sea, nunca hagan esto acá adentro, digamos, porque es eso, miro el for y no sé cuántas veces se ejecuta. Lo otro, que no debería hacer bajo ningún concepto, fíjense, les recuerdo eso, lo que estamos haciendo básicamente son buenas prácticas de programación en un curso básico de programación, ¿tá? Capaz que si tocan estas cosas, en la práctica funciona, o sea, ustedes logran hacerlo funcionar en el lenguaje y anda, algo da, ¿tá? Pero el problema que tienen asociadas estas cosas es que el código después es inentendible, ¿tá? Otra cosa que no se debería hacer bajo ningún concepto es tocar la variable contadora dentro del loop. Fíjense todo lo que les expliqué de que en el for pasa esto automático de que se incrementa el valor de la variable. Si ustedes acá modifican i, también es completamente impredecible lo que va a dar. ¿Para qué dijiste que i tomara valores entre 1 y n si después lo ibas a modificar acá? ¿Ah? Esto también. Adentro del for no se modifica ni n. ¿Ah? ¿Se entendió eso? ¿Por qué? Eso porque oscurece lo que hace. O sea, uno ve ese código, vos mirás un cabezal de un for, lo mirás así y lo primero que sabés es, esto se ejecuta n veces. Si haces cualquiera de estas dos cosas, no sabés. Entonces, la gracia del for es que yo lo miro y te digo, ah, esto repite n veces, ah, mire, es fácil de entender lo que hace. ¿Ah? Así que estas deberían ser claras. No modifico la variable contador y no modifico las otras. Esta es un poco más oscura, puede ser un poco menos clara, pero es como un detalle de muy bajo nivel. Es un detalle de muy bajo nivel de cómo el compilador o el lenguaje implementa en el for. Entonces, típicamente, lo que se adopta como criterio, esto es como un criterio de seguridad al momento de programar, es cuando se termina el for, yo les dije esto de, bueno, se incrementa, ¿no? Repetí de 1 a 10, entonces se incrementa, vale 11, entonces, cuando va a salir, se chequeó contra el 10, sale. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y vale 11 cuando sale? Ahora les dije, bueno, pero MATLAB los precalcula y sabe que van del 1 al 10. Entonces, ¿sale valiendo 10 o sale valiendo 11? Bueno, depende del lenguaje, del compilador. Entonces, en general, lo que uno hace es que no usa la variable contador afuera del for. Porque es como algo muy de bajo nivel de cada lenguaje cómo lo implementa. ¿Ah? Incluso pasa que, por ejemplo, en Fortran, que hay varios compiladores, o en C, que hay varios compiladores, está en MATLAB hay uno solo. Vos trabajás en MATLAB, en Octave trabajás en una sola cosa que es el propio Octave, pero en C o en Fortran te puede pasar que un compilador lo haga de una forma y otro de otra. Entonces, si vos afuera del for usás el valor de la variable, puede pasar que tu programa en un compilador ande bien y en otro ande mal. Nadie quiere que eso pase. Entonces, fuera del for, la variable contador para mí es como que deja de existir. ¿Ah? Si quiero usarla de vuelta, le cargo otro valor arriba, pero lo que valía queda indeterminado, se dice. ¿Ah? Vamos a hacer algún ejemplo de ejecución. Bien, empezamos a ejecutar. La primera instrucción que tenemos es esa, así que, como siempre, tenemos la memoria. Y vale 2. Venimos acá. Aparece la variable x, que la estoy usando acá. Fíjense que la variable x no tengo por qué asignarle algo antes.
¿tá? La estoy como definiendo en ese momento. Y el primer valor que toma esa variable, por lo que yo les dije del funcionamiento del for, es el 1. Todo esto está pasando en esta instrucción, ¿no? El que diga for x igual 1 a 5 está haciendo todo eso. Apareció la variable x, le cargó un 1, y lo siguiente que se hace es chequearse de alguna forma contra este borde. ¿Es mayor igual que, es mayor que 5? No, entonces tengo que repetir el código. Si fuera mayor, yo puedo hacer una forma en la que puedo pedir que me genere los números en orden decreciente. Lo vamos a ver ahora después. Pero si yo pusiera uno mayor por defecto, lo que pasaría es que no repetiría nunca. O sea, no haría nada, no daría un mensaje de error explícito, digamos, sino que no hace nada. O sea, la condición no se cumple, es como que en el while fuera falsa de primera. Bien, entonces tengo que resolver esa asignación. Y vale 2, x vale 1, lo asigno en y, así que vale 2. Llegué al final del for, y acá es donde pasa lo que yo les digo que es como la magia, digamos, que es lo único, de las cosas que hemos visto hasta ahora, es lo único realmente raro. Me parece que las ideas que hemos visto de programación hasta ahora les pueden costar porque es la primera vez que están viendo, pero son conceptos que a medida que les vayan cayendo las fichas son sencillas, digamos. Acá donde viene la primera cosa rara que no está escrita en ningún lado, ¿qué es eso? Llegué acá, vuelvo acá, y sin que yo diga nada, como yo dije de 1 a 5, esa variable pasa a valer 2. Pero fíjense que yo no estoy haciendo un x igual x más 1 para que eso pase. No lo estoy escribiendo explícitamente en algún lado. Yo en el while tenía que escribirlo. Yo tenía que decirle modificar la variable. ¿Se acuerdan? Hoy, cuando empezamos en la clase, yo les decía que esa condición puede ser más explícita o más implícita. En el while la condición es completamente explícita. Yo le digo en tal caso y toqueteo las variables para que salga del while. Acá eso es automático. ¿Ah? Sí. ¿Eso que le suma 1 depende de la condición que le pusiste en for? Claro, depende, o sea, depende de los extremos. Por defecto, incrementa de a 1. Ahora después vamos a ver que hay forma de decirle que incremente de a más de 1 y hay forma de decirle que en realidad vaya de mayor a menor, digamos. Que vaya decrementando en vez de incrementando. Sí. Cuando x es 2, ¿no sería y igual a 4? Sí, sí, todavía no, estoy acá, todavía no pasé a ejecutar acá. Pero como hay dos valores de y y hay dos valores de x. ¿Cómo? Hay dos valores de y y hay dos valores de x. No, pero pero a ver, hay dos valores de i porque la primera asignación la hice acá y la segunda la hice en la primera repetición acá. Pero en x hice la primera asignación acá y la segunda acá. Todavía no salí de acá. Lo único que hice fue incrementar el x, ese incremento automático, digamos. ¿Tá? Lo siguiente que se chequea es contra este borde. Otra vez es menor o igual que 5, así que tengo que repetir. Y ahora sí paso acá. Ahora sí, y valía 2, x vale 2, así que esto es 4 y lo asigno en y. Llegué al final del for. Vuelvo a venir acá. Otra vez. Sí. No, esto es para que no imprima en pantalla, pero podría... ¿Dónde puse? ¿Este? Sí, es para que no imprima en pantalla. Podría... Supongamos que eso fuera una función y la variable de salida es y, te va a devolver como resultado y El último y... sin que vos le digas que no te muestre. Yo creo que en las funciones depende ahí creo que las últimas versiones ya, aunque no les pongas el punto y coma, las funciones no imprimen a pantalla, me parece.
Pero en general, por ejemplo, si fuera en script deberías ponerlo. Entonces se suele ponerlos. ¿Ah? Pero eso también en función. En función está. Sí, también en función de los muestras. Yo creía, capaz que estoy con... Creo que en una de las últimas versiones de MATLAB me parece que ya no lo muestra, digamos. Como que se dieron cuenta que en la función no es la idea que muestres los valores intermedios, digamos. El script seguro que te lo muestra. Bueno, entonces vine acá. Otra vez vuelve a pasar esto automático que decía de que el valor se incrementa. Ahora x vale 3. Otra vez 3 sigue siendo menor o igual que 5. Entonces paso acá. Y vale 4, x vale 3, así que esto vale 12. Estoy acá. Profe, solo contamos el valor inicial de y es igual a 2 una vez nomás. El de... Claro, ese solo lo usamos la primera vez. Sí, sí, después lo vamos modificando acá cada vez. Pero todos estos valores los vamos perdiendo. Yo no los borro para que les quede a ustedes en el... Para que les quede a ustedes en el cuaderno, en lo que estén copiando, que fui pasando por esos valores. Pero esos valores se pierden. Yo no puedo decirle qué valor tenía hace 3 asignaciones atrás. ¿Ah? Todo eso se va perdiendo. Hice la multiplicación, llegué al final del for y otra vez estoy acá. Otra vez se incrementa solo. Esto vale 4. Otra vez la condición no se cumple. Estoy acá. 4 por 12, 48. Llegué al final del for. Vuelvo a hacer la asignación. Vale 5. 5 es menor o igual que 5, así que tengo que repetir una vez más. Y lo que hago es 5 por 48, que me da 240. Esto no vale más. Llegué al final del for. Y acá es lo que yo les decía. Esto es un detalle súper sutil de cómo está implementada en el lenguaje. Podrían pasar dos cosas. Primero vamos a ver esto. Fíjense que x, yo le dije entre 1 y 5, y lo que pasó es que de x fue tomando valores 1 en el primer paso, 2 en el segundo, 3, 4, 5. Este cabezal me dio los valores, estos valores de extremos, digamos, me dieron los valores que iba a tomar esa variable en cada repetición. ¿Ah? Eso es lo primero que debería quedar claro. Como les decía, acá hay un tema de una sutileza. Déjame que redondeo eso y ya te haces la pregunta. Hay una sutileza de cómo funciona el lenguaje o el compilador. Podría pasar que, como ya sabe que llegó hasta el 5, que fue lo máximo que tenía que repetir, terminé el for y salte para acá. O podría pasar que sea explícito, así como yo les digo, y que haga la suma y diga 5 más 1 es 6, 6 es mayor o igual que 5, terminé. Entonces, podría pasar, dependiendo de esto, lo que les decía hoy, del compilador, del lenguaje, todo eso, que en algunos lenguajes, compilador o algo, dé 5x y en otros dé 6. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el curso y cuál es la práctica recomendable de programación que deberían seguir todos? Es decir, cuando llego al final del for, repetí la última repetición, el 5S, lo que hago es tacho el valor, o sea, lo perdí, no sé cuánto vale y no importa cuánto vale. ¿Tá? Porque típicamente lo que quise es repetir 5 veces y tener 5 valores distintos para la repetición. Pero no me importa cuánto vale después. Porque para mí es una pavada calcular cuánto es el límite. O sea, obviamente que el límite es esto más 1. O sea que no. Si yo quisiera usar el 6, lo que tendría que decir es el extremo superior más 1. ¿Tá? Sí. ¿Tá? No, si vos te fijas en la memoria de MATLAB o se fijan en la memoria de Octave, va a quedar con un valor eso. Lo que nosotros les decimos o lo que les trato de transmitir es que eso es muy sensible al lenguaje, al programa, a eso. Te acostumbras a programar de una forma, mañana pasás a otro lenguaje, funciona distinto y tus programas andan distintos. Entiendo que
ya 5 no importa, pero ¿por qué dijiste que capaz que pasaría 6? Porque depende cómo haga el chequeo ese. Si primero suma y después chequea, o primero chequea y después suma. ¿Vieron el ejemplo hoy el ejemplo de hoy de la productoria? Es parecido a eso. Podría ser que primero chequee contra este borde y después sume, o primero sume y después chequee contra el borde. Depende mucho del lenguaje. O sea, en Octave lo que podés hacer es ver en la ventanita qué valores toma. O sea, vos acá al final podés escribir X y fijarte lo que vale. Bueno, dejamos por ahí, la clase que viene seguimos con el for.